Vamos a dar inicio en este último día y para esto vamos a abrir la escritura allá en la carta del apóstol San Juan, en la primera carta en el capítulo 2, en sus versículos 17. Y vamos a seguir con la misma temática con la que iniciamos. Ha sido una bendición, hermanos, de que estos temas, pues, el Señor nos haya puesto en el corazón de cada uno de los hermanos y traía una gran reflexión a nuestras vidas, porque es el tiempo en lo que estamos viviendo y realmente el enemigo, el Satanás, ha estado queriendo robar la atención de la juventud, y lo decimos en torno a la iglesia, en torno a los jóvenes, porque la mayoría de los que están aquí jóvenes son hijos de padres piadosos, de padres que conocen la Escritura, de padres que profesan una fe, pero desafortunadamente nosotros podemos darnos cuenta cómo las redes sociales veíamos la ideología de género, todo eso nos ha invadido y pues hoy tenemos que tener muy en cuenta que Dios quiere en todos los ámbitos salvarnos, librarnos de todo esto, pero nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que escuchar la voz de Dios. Hubo jóvenes que escucharon la voz de Dios, así como tú, así como el que está sentado a tu lado, así como todos los que estamos aquí. Somos jóvenes en el Señor, pero qué bueno, hermano, que abres tu corazón y el Señor es bueno. Amén. Vamos a darle lectura a este versículo, el 17, 2:17. ¿Ya lo tenemos? Acá aparece en la pantalla, dice: y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hemos venido nosotros viendo que todo lo de este mundo va a ser pasajero. Tú aquí puedes vivir 70, 80 años, pero tu vida va a terminar. Hoy estás joven, hoy puedes decir tengo toda la fuerza y te vimos jugando. Nosotros nos cansamos, pero tú querías seguir jugando. Estás joven, tienes toda la fuerza, pero va a llegar un momento en que vas a llegar a la edad de nosotros y te vas a cansar. Te vas a empezar a arrugar, tus cabellos se van a empezar a pintar de blancos. Entonces, tú tienes que reflexionar. Ayer nos decían en la temática, tienes que pensar, tienes que razonar. ¿Y cuál era la otra? Reflexionar. Entonces, tú como joven tienes que pensar qué es lo que quieres para tu vida. Tienes que razonar qué es lo que tú quieres ser cuando estés grande o a dónde quieres ir en la eternidad. Pero tienes que pararte y ponerte a reflexionar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Entonces, el tema que yo voy a dar es un reino eterno, y ese reino eterno se asocia con un gobierno recto, justo y santo, y se asocia con una vida de intimidad con el Señor. Se asocia a un estado sin fin. O sea, este reino no tiene fin. Este reino no es pasajero. Aquí la Escritura nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces el mundo en el que estamos es pasajero.
pero el que hace la voluntad, o sea, está condicionado, dice, el que hace la voluntad, permanece para siempre. Entonces, nosotros tenemos, si queremos nosotros permanecer en ese reino eterno, en ese reino santo, dice aquí que es un gobierno recto, justo y santo. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que nosotros profesamos. Amén. Vamos a abrir la escritura allí en Daniel 2:44. Gloria a Dios. Y dice esta palabra, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será, dice, el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ayer el hermano nos compartía de una estatua, y esa estatua mostraba que la cabeza era un reino. Inclusive hicimos una didáctica en cuanto a la estatua, lo que significaba la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas y los pies. Y de esto habla este versículo, dice, en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro. Nosotros ayer veíamos cómo el reino de Nabucodonosor pasó a otro reino, y ese reino pasó a otro reino, y así sucesivamente se fue dando la simbología en la estatua. Pero dice aquí la escritura, dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, dice que no será jamás destruido, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, pero ese reino permanecerá, ¿qué? Para siempre. Entonces, yo quiero hablarte de este reino eterno, este reino donde las cosas permanecen. Nosotros pudimos ver ayer cómo hoy hay modas nuevas, hoy hay cosas nuevas que te está ofreciendo el mundo, pero eso sigue pasando. Dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y todo, o sea, cada generación, yo en mi generación hubo otros deseos, hubo otro tipo de, vamos a llamarlo así, otro tipo de drogas. Pero hoy las drogas que tú estás consumiendo, ayer veíamos la pantalla llena de redes sociales, y ese es otro tipo de drogas que igualmente el hermano nos explicaba y nos decía cómo afectan a tu mente. Y te hacen adicto que estés consumiendo el Twitter, bueno, ya no es Twitter, ya le llaman, ¿cómo se llama? X. Bueno, está el Instagram, está el Facebook, y todo eso son drogas que tú estás consumiendo todos los días. Que todos los días tu mente está siendo afectada a través de esas redes sociales. En mis tiempos no había eso, la tecnología no nos daba para eso. Pero la estrategia del enemigo era otro tipo de drogas que se consumían, pero al final de cuentas la adicción era ¿qué? La misma. Entonces dice, el mundo pasa y sus deseos. Yo pude ver una generación que ese tipo de ambiente, ese tipo de drogas pasó. Hace rato comentaban que el brandy, que el alcohol, la cerveza, y trae un tipo de trastorno en tu mente. Pero eso es pasajero. Hoy podemos verte, no te podemos ver con una botella en la mano, aunque hay algunos que todavía siguen con ese tipo de droga, siguen atados a ese tipo de droga. Pero a ti hoy te está afectando, pero de otra manera. Por eso es que hoy te decían, no traigas celular, porque es una droga, el estar en el celular, el estar en las redes sociales, y es una droga, ahora es digital. Ahora los demonios son digitales. Y ayer veíamos en la pantalla todo lo que esos demonios digitales pueden hacer a través de la televisión,
a través de esas redes sociales, a través de los medios de comunicación. Hoy tú ves en el periódico, trae ya pornografía, trae mucha lascivia en las portadas, pero eso es solamente para que esté llamando tu atención. ¿Por qué? Porque tu mente ya fue trabajada. Entonces, esa droga está trabajando en ti, en tu mente. Amén. Pero dice aquí la Escritura, dice que desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, dice, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, nuestro texto principal dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Entonces, nosotros buscamos un reino eterno, no un reino pasajero, un reino que es efímero, que pues realmente no te trae nada para tu mente, pero lo que sí quieren es mantenerte ocupado, alejado de las cosas de Dios. Amén. Vamos a abrir también la Escritura ahí en Mateo 6. Mateo 6, solamente vamos a estar recalcando lo que se viene diciendo. Estamos recalcando lo que nos han estado hablando. Aquí el propósito, hermano joven, es que tú te lleves esta verdad en tu corazón y que tomes decisiones, que puedas pensar, que puedas razonar y que puedas reflexionar. Pero esta reflexión no viene solamente pasajera, sino que recuerda que toda la vida que tú vivas en este mundo, eso te va a ayudar para poder llegar a la eternidad. ¿Amén? ¿Sí estamos? Amén. Entonces dice en Mateo 6:10, dice, venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Usted cree que los ángeles hacen su voluntad o hacen la voluntad del que los creó? Hacen la voluntad de Dios. Dice que los ángeles son espíritus ministradores. Ayer nos mostraban que hay principados, que hay potestades. Y esos ángeles, todo lo que necesitamos entender, hermano, que así como el Satanás tiene a sus principados, sus potestades, sus huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas, así también en el cielo hay un rango de ángeles. Entonces nosotros tenemos que entender que el modelo que ocupa Satanás fue copiado del modelo de Dios. El modelo de Dios siempre es el modelo original. Es el eterno, es el que permanece para siempre. Pero el modelo de Satanás es solamente una copia, pero esa copia está caída. Esa copia realmente tiene poder, son espíritus, pero al final de cuentas ellos van a ser destruidos. Ellos solamente tienen un tiempo. Por eso es que todo eso es pasajero. Todo lo que Satanás te ofrece es pasajero. Entonces, pero lo eterno, lo que realmente permanece para siempre, dice la Escritura que Satanás va a ser destruido. O sea, eso es solamente temporal. Aunque para nosotros han sido 6,000 años, decía el hermano, que tiene de durabilidad esta tierra. Esa tierra tiene vigencia. O sea, todo lo que está decía el predicador, vanidad de vanidades, todo lo que está debajo de este cielo es vanidad. Cuando tú entiendes eso, entiendes que todo tiene un fin. Es más, hay un versículo ahí en Mateo, aquí mismo dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras, esta palabra es eterna. Esta palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras, dice, no pasarán. Esas permanecen para siempre. Todo va a ser destruido, todo va a ser desechado. Si tú escarbas y pones tus estacas bien puestas en esta tierra, simplemente va a ser pasajero lo que tú vas a estar construyendo. Por eso es que nosotros te invitamos a que tú puedas reflexionar en cada tema y que te lo lleves en tu corazón para que puedas reflexionar, para que puedas razonar, para que puedas pensar hacia dónde quieres caminar. Amén. Entonces dice que
Venga tu reino, dice, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos la segunda creación de Dios. La primera creación fueron los ángeles. Entonces, si los ángeles, que fue la primera creación, hace la voluntad de Dios, nosotros también necesitamos hacer la voluntad de Dios. Es correcto, Dios te dio un libre albedrío para que tú puedas escoger el bien y el mal. Pero al final de cuentas le vas a dar cuentas a Dios. Va a llegar un momento en que tu vida va a terminar y te vas a encontrar frente a Dios. Y Él va a pasar toda tu vida, todo lo que tú viviste en esta tierra te la va a pasar como en esta pantalla. Y te va a recordar cada momento de tu vida. Y va a venir a tu mente, a tu corazón, todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Dice la Escritura que hay un libro en donde se están escribiendo las obras, el libro de la vida. Se van a abrir diferentes libros y ahí va a aparecer tu vida. Ahí va a aparecer un libro donde se va a escribir cada parte de tu vida. Y de eso le vas a dar cuentas a Dios. Por eso es que hay un libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final te vas a encontrar delante de Dios, frente a frente, cara a cara, y le vas a tener que dar cuentas de lo que tú hiciste con esa vida que se te fue prestada. ¿Amén? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ok. Seguimos adelante. Vamos a ver también ahí la escritura en Apocalipsis 11:15. Dice, y el séptimo ángel, dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué entendemos aquí? Que el reino eterno permanece, ¿qué? Para siempre. El reino de Dios permanece por siempre. Ese no tiene fin. Ese no tiene fin. Dice que se va a tocar, dice, el séptimo ángel, dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, dice, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este reino, acuérdate, tiene tres características. Una característica es que es recto, que es justo y que es santo. Es recto, justo y santo. Amén. Entonces podemos ver que el mundo pasa, el mundo es ¿qué? Pasajero. Las modas son pasajeras. Hoy tú puedes decir, no, pues es que yo quiero estar a la moda como viste el mundo, pero esa moda es pasajera. ¿Sí has visto que hay moda primavera, verano, otoño? Sí, pero es pasajero. Viene el siguiente año y hay otras modas. La moda se va cambiando, pero dice que la voluntad de Dios, el que hace la voluntad, dice que permanece ¿qué? Para siempre. Entonces los carros, tú puedes ver un carro y hace 6 meses era el carro último modelo, pero ahorita ya casi cada 6 meses se están actualizando, 6, 8 meses. Ya salió todavía no estamos en el 2026 y ya está el modelo 2026. Entonces nosotros podemos ver que el deseo del mundo es muy pasajero. Es muy pasajero. Entonces, los videojuegos, ¿te acuerdas de los videojuegos que jugabas el año pasado, el antepasado? Pues ya se fueron. Ya salieron otros juegos nuevos. Entonces, todo eso es ¿qué? Joven, pasajero. Los celulares, también igual, los modelos se van dando de baja y vienen modelos nuevos. Todo eso es ¿qué? Pasajero. Gloria a Dios. Inclusive hoy vemos el armamento que anteriormente se usaba, no es el mismo armamento que hoy en día se usa. Hoy en día tú puedes ver un armamento más moderno. Las armas ya son biológicas. Las guerras ya no son como anteriormente, que corrían con un misil y lo ponían en un tanque y era disparado. No, hoy en día no.
Hoy las guerras son comerciales. Hoy el que debilita al país vecino y le quita el alimento, el sustento, esa no es una guerra, ese ya venció. Entonces, hasta las armas, en ese tipo de aspecto, todo esto es pasajero. Todo es pasajero. Entonces, hoy tenemos guerra. Hoy han puesto aranceles, hoy en el mundo han puesto diferentes tipos de, ¿cómo se le puede llamar? Un porcentaje que tienes que pagar para que tu producto pueda entrar al país. Y todo eso ha debilitado y ha detenido que el alimento pueda entrar a ciertos países, y eso ha venido a debilitar la economía. Ahorita a nosotros no nos ha pegado, pero va a llegar un momento en que todo se va a disparar. ¿Por qué? Por toda esa guerra que existe a través del mundo: China contra Estados Unidos, México contra Estados Unidos, México contra algunos países centroamericanos, Argentina, Ecuador. Entonces, nosotros estamos en guerra. A lo mejor no lo vemos, porque las guerras de hoy son estratégicas y las armas también han cambiado. Amén. Y de eso nos ha estado viniendo hablando los expositores que han estado pasando, mi hermano Alfredo, mi hermano Sánchez, aún el pastor venía a recalcar todo ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que entender una cosa, hermanos, que solamente dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ajá. Entonces, por eso es que queremos que tú pongas atención, inclusive hasta en el clima, hermanos, en el clima, para que tengas un contexto de todo lo que estamos viviendo. Anteriormente era una temporada de lluvias, era una temporada de calor, pero hoy no. Hoy el nombre hasta se lo cambiaron, hoy dicen es temporada de huracanes. Entonces, todo el clima ha cambiado. Anteriormente la lluvia era para regar la tierra y para que pudiera producir el alimento que nosotros comemos. Hoy no. Hoy tú ves cómo la lluvia arrasa con casas, arrasa con carreteras, con puentes. ¿Por qué? Porque todo eso se fue degradando. Porque el mundo, en vez de seguir a Dios, siguió ¿qué? Sus placeres. Y toda esa maldad ha subido delante de Dios. Entonces, la tierra tú puedes decir, ¿qué vida puede tener la tierra? Pero cuando tú vas a la Escritura, dice ahí la palabra de Dios que el primer homicidio que hubo en esta tierra, dice que la sangre de ese santo, de ese justo, dice que clamaba venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a vengar? ¿O vas a vengar mi sangre? Pero la tierra clama, la tierra tiene vida. ¿Sí? ¿Sí sabías eso? Joven. Inclusive la música, hermano. ¿Sí han visto que la música también ha cambiado? Yo me acuerdo que en mis tiempos era otro tipo de música. Pero hoy hasta la música ha cambiado, hermanos. Anteriormente la música traía un mensaje, aunque fuera secular. Hablaba del amor, del desamor, hablaba de muchas cosas. Pero hoy ya no trae un mensaje la música, hoy solamente es puro ruido. ¿Sí han escuchado el reggaetón? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de música hay? Cumbia, ¿qué más? Yo tenía un amigo que decía que él escuchaba música psycho. ¿Sí hay? Exactamente, hay mucho tipo de música. Hay música clásica. ¿Qué otro tipo de música hay? Salsa. Mi hermano es cumbianchero y salsero. Ajá. ¿Qué otro tipo de música tenemos? Hip hop. Exacto. ¿Qué más? Pop, banda, rock. También le gusta el rock. ¿Qué más? El danzón. ¿Qué más? ¿Qué música? A ver, acuérdense ustedes que... ¿Qué otra? Pero sí se han dado cuenta que la música cambió. ¿Cuántos
¿En alguna vez por error han visto alguna película de Pedro Infante? ¿Qué música se escuchaba anteriormente? Ranchero. Sí, también ópera. Entonces, podemos ver que la música también cambió. Pero, ¿sí te das cuenta que fue pasajero? Todos los ritmos fueron pasajeros. ¿Sí se acuerdan cuando hasta ahí en la película decían, pero sigo siendo el rey? ¿Sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo hasta la música ha pasado, ¿qué? De moda. Yo me acuerdo que mi madrastra escuchaba viejitas pero bonitas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? O han pasado cuando vas en la combi, en el microbús, y ahí van viejitas pero bonitas. Y viene música retro, música que pasó, inclusive hay música de los 80s, de los 90s, música del 2000, de los 70s, rock de los 70s, y todo eso ha pasado, ¿qué? De moda. Hoy el rock ya no es moda. Algunos, y ahorita se han dividido los grupos, pero al final de cuentas nosotros podemos ver que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces, haz la voluntad de Dios. Aquí el consejo es que tú puedas vivir una vida recta, una vida justa y una vida santa delante de tu Creador, delante de Dios. Porque todo el mundo pasa. O sea, nosotros podemos ver modas, podemos ver música, podemos ver videojuegos, carros, podemos ver todo, inclusive el clima, todo eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver la escritura ahí en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 47. 47 y le vamos a dar lectura al 50. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Dice, ¿cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también, ¿qué? Los celestiales. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda, ¿qué? Incorrupción. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dicen estos textos? Que si nosotros vivimos en la carne, no podemos vivir en el espíritu. Dice ahí en Gálatas, dice que el que alimenta la carne, eso es lo que va a manifestar. O sea, si tú solamente vives en la carne, satisfaciendo tu carne, si tu carne te dice, ponte a jugar un videojuego, ponte a ver esta serie, ponte a ver Netflix, ponte a ver esto, ponte a ver aquello, come esto, come aquello, solamente estás viviendo para tu carne. ¿Sale? Pero si tú solamente, si tú quieres alimentar al espíritu, el espíritu se alimenta a través de la oración y a través de una comunión con el Padre, a través de una lectura de la palabra de Dios, a través de un ayuno, a través de un devocional. Ahí estás alimentando el espíritu. Entonces dice que el que alimenta el espíritu, ese va a vivir en la eternidad. Pero el que alimenta la carne, ese se va a quedar en lo que, en lo terrenal. Entonces, ¿nosotros queremos ser terrenales o queremos vivir en la eternidad con Cristo? ¿No los escuché? Entonces busquemos el reino eterno. Busquemos la eternidad. ¿Necesitas qué? Pensar. Necesitas razonar y necesitas reflexionar. Amén. Así como cuando tú dices, yo quiero ser le preguntábamos a unos pequeños, a unos niños, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y uno decía, no, yo quiero ser licenciado.
Otros decían, no, yo quiero ser doctor porque mi familia se enferma y yo quiero curar a mi mamá, yo quiero curar a mi papá. Y le preguntábamos a otro, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Para qué estás estudiando? No, yo quiero ser policía. ¿Por qué policía? Porque esos no hacen nada, se la pasan en la patrulla nada más ahí sentados. Entonces necesitas tú pensar, razonar y reflexionar. ¿Sí? Entonces, tú necesitas reflexionar hacia dónde quieres ir, en dónde tú quieres estar. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos quieren ser policías? ¿Cuántos quieren ser de Cristo? Amén. Amén. Todos queremos ir a la eternidad. Nosotros queremos ir a ese reino santo, no queremos quedarnos en ese reino pasajero. Entonces, vamos nosotros a empezar a pensar cuáles son las bases para poder razonar y reflexionar en lo que nosotros queremos ser, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos ir. Entonces, este es el momento de tu vida preciso, ese es el momento exacto en el cual tú tienes que aplicar este tipo de, estas tres cosas para que tú puedas empezar a construir. Necesitas empezar a poner unas bases firmes. Tú puedes ver, ¿se acuerdan? Ayer nos pasaban el sueño. ¿Quién fue el que soñó bueno, ¿quién fue el que interpretó el sueño de la estatua? Daniel. ¿Sabes quién era Daniel? Daniel era un joven como tú. Era un jovencito. Él decidió no contaminarse con la comida del rey, sino que él pensó, razonó y reflexionó, y él dijo, yo voy a seguir al Dios vivo. Y hizo su voluntad. ¿Tú quisieras ser el segundo del presidente? ¿No quieres ser el segundo de Claudia Sheinbaum? ¿No? No va, porque esa es bruja, es satánica. ¿Sí o no? Cuando hizo su toma de protesta, ¿sí viste cómo ahí estaban echando humo y ahí estaban haciendo sus ritos? Bueno, pero tú sí quieres ser un hijo de Dios. Ok. Entonces razona, piensa, reflexiona hacia dónde quieres caminar y las bases que tienes que poner para poder alcanzar la eternidad. Dice que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Si tú eres uno de los esforzados, Dios te va a poner en primer lugar como puso a Daniel. Cuando él decidió no adorar a la bestia, no adorar a la imagen, y aunque fue echado a los leones, Dios lo libró, Dios cerró la boca de los leones para que él no fuera despedazado. Entonces, si nosotros queremos seguir a Dios, Dios te va a honrar. Dice que Dios honra a los que le honran. Y Daniel honró a Dios. Sadrach, Mesach, Abednego fueron otros 3 jóvenes que honraron a Dios. ¿Y Dios qué? Los respaldó, Dios los ayudó. ¿Se acuerdan que fueron metidos en un horno de fuego? Pero Dios los libró. Y Dios te puede librar a ti también, joven, porque ellos eran jóvenes como tú, que decidieron poner su fe, su corazón, su amor, su pasión en Dios. Y no fueron, ¿qué? Avergonzados. Y aunque ellos dijeron, y aunque no nos salve, no nos postraremos. Y aunque nos despedacen los leones, no lo vamos a hacer. Esas son, ¿qué? Decisiones. Es de una persona que reflexiona, es de una persona que razona, es de una persona que piensa. Amén. Ok, vamos a abrir la escritura ahí también en 2 de Pedro 1. 11. Sí. 2 de Pedro 1:11.
¿Ya lo tenemos? Dice, dice, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? De la manera en que tú te santifiques, de la manera en que tú seas justo, de la manera en que tú vivas con rectitud en esta tierra, de esa misma manera en la que tú piensas, de esa manera misma en la que tú razonas, de esa misma forma en la que tú reflexiones. Vas a poder, dice, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, en la manera en la que vamos nosotros explicando que todo lo que el mundo te ofrece es pasajero, todo lo que las modas, lo que acabamos de hablar, lo que nos decían ayer, inclusive hasta nos ponían el lenguaje de ¿cómo se llamaba? Inclusivo. Nos ponían los ejemplos de un hombre que se sentía niña, de un hombre que se sentía una mujer. Entonces, todo eso ha venido a degradar porque ellos han atendido más a su carne que al espíritu. Dice que la Escritura nos dice que el hombre natural dice que no discierne las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual vive espiritualmente y entiende las cosas espirituales. Amén, pero nosotros vamos a ser espirituales para que nosotros no caigamos en este tipo de cosas. El lenguaje de Eche, ¿cuál era el otro? ¿Cómo? ¿Cuáles son las expresiones del lenguaje inclusivo? Todes, ¿qué más? Eche, ¿cuál otra? Chiques. En vez de decir chica o chico, chiques. Inclusive ya hasta en los libros estaban sacando todo ese tipo de cosas. Inclusive querían poner un tercer baño en las escuelas. ¿Para qué? Para sustentar lo que el gobierno, todo lo que es el mundo pasajero. Entonces nosotros podemos darnos cuenta solamente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver la vida de un joven. Aunque sus hermanos y sus papás no escuchaban la voz de Dios, este joven sí escuchaba la voz de Dios. ¿Sale? Vamos a abrir la escritura ahí en Génesis 37. Sí, Génesis 37, y le vamos a dar lectura del versículo 3 al 11. Dice, y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí Israel es ¿cómo se llamaba este patriarca? Jacob. Entonces, dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hasta aquí podemos ver que este era el consentido, ¿sí? Le hizo una túnica de colores. Y luego dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, ¿qué? Pacíficamente. Aquí podemos ver que sus propios hermanos lo empezaron a despreciar. ¿Por qué? Porque sus papás lo amaban más a él que a sus propios hermanos. Luego dice el versículo que sigue, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía, ¿qué? Más. ¿Que sigue? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí podemos ver a mi hermano soñador, ¿sí? A mi hermano José el soñador. Digo, este es Daniel el soñador, pero este es José el soñador. Amén. Y dice, he aquí estábamos, dice que atábamos, dice, manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hasta aquí podemos ver que Dios le hablaba, porque esto que le estaba hablando aquí
era una revelación que Dios le había dado. Este era un soñador de sueños, ¿es así? ¿El que sigue? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, ¿qué? A causa de sus sueños y sus palabras. ¿El que sigue? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban, ¿qué? Este sueño, o sea, cuando tú ves aquí, las 11 estrellas eran, ¿qué? Sus hermanos. Y el sol y la luna era su papá, ¿y quién? Y su mamá. Luego, ¿qué dice? Dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Miren, aquí está un padre que no escuchaba la voz de Dios. Porque en vez de reflexionar o irse a orar con su pequeño, ¿qué es lo que hizo? Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos, dice, en tierra ante ti? ¿Y el que sigue? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, dice, meditaba, dice, en esto. Entonces, podemos ver aquí un joven que Dios le hablaba. Y aunque su papá, su mamá, sus hermanos lo odiaban, dice que cada vez lo odiaban, ¿qué? Más. Pero, ¿eso a él le importaba? No. Sí fue y se deprimió. Es que nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿sí? ¿No? Ese no se deprimió. Y a veces nosotros caemos en depresión y queremos cortarnos las venas con un ejote, aventarnos al precipicio desde la punta de un bolillo, y ya no queremos vivir en este mundo. Pero, hermano, dice que ¿qué? Que no se deprimió. Es más, si nosotros seguimos el relato, dice que a sus mismos hermanos, dice que lo vendieron, lo dieron por muerto. Y, bueno, eso es lo que dice la redacción. Pero cuando nosotros vamos, yo creo que si nos metemos a la historia bien, será golpeado por sus hermanos, a lo mejor lo arrastraban, a lo mejor le llenaban de lodo su túnica, a lo mejor lo desgreñaban, y eso tú a lo mejor no lo percibes ahí en la escritura, pero, o sea, tan solo voltea a ver a tus hermanos qué te hacen cuando no estás de acuerdo con ellos. Ese es el santurrón, ¿sí? Que porque va a la iglesia. Entonces, hermano, tú no te tienes por qué deprimir de eso, hermano. No tiene que venir la depresión a tu vida por eso. Mira, fue vendido, pero él entendió una cosa, que ese era el plan y el propósito de Dios. Al final, el Señor lo lleva a la cárcel, lo acusan por cosas que él no hizo, y tú puedes decir: es que la vida es injusta. Pero no. Él vivía una vida recta. Él era justo y él también era santo porque escuchaba la voz de Dios. Y todo lo que nosotros hemos estado hablando estaba en la vida de este joven. Entonces, solamente podemos deducir una cosa: lo que tú estés pasando en el seno familiar, lo que tú estés pasando dentro de tu familia, solamente es un plan y un propósito de Dios. No te deprimas. Solamente Dios está ocupando ese tipo de situaciones para que tú puedas entrar a la eternidad, para que Él pueda limpiar tu vida, limpiar tu carácter y pueda ser parte de los redimidos, pueda ser parte de los que van a ser levantados por el Señor. Entonces, hermanos, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, nosotros podemos ver otro joven, este joven Timoteo, era un joven también. Entonces, y este joven, los consejos que su tutor, que era Pablo, le daba, le decía: ten cuidado
de ti mismo, y dice, y de la doctrina. Y le daba consejos como procura presentarte, dice, con diligencia, dice, delante de Dios aprobado. Entonces, Pablo le estaba hablando a un joven. A lo mejor muchos han de decir, o hasta tu propio padre puede decir, tu propia madre puede decir que invertirte tiempo a ti, a lo mejor no tiene sentido, no, ¿para qué? Es pérdida de tiempo. Pueden decir eso ellos, pero aquí nosotros vemos cómo Dios le preocupa a los jóvenes, cómo Dios tiene cuidado de los jóvenes, cómo Dios les da el lugar a los jóvenes. Y vemos a Daniel, vemos a José, vemos a un Timoteo, vemos a un Marcos, vemos diferentes tipos de personajes como Dios, que eran jóvenes y Dios había puesto sus ojos en ellos. Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios te está mirando, Dios te está observando y Él quiere que vayas a la eternidad, y lo que tú estás pasando solamente el Señor está preparando tu vida para que tú puedas ser levantado y puedas disfrutar de lo que Él tiene para ti. Amén. Vamos a abrir otra escritura ahí en Apocalipsis 22 y vamos a ver lo hermoso de lo cual vas a disfrutar en su presencia. Y vamos a darle lectura del 22. Mira, a lo mejor, mira, puedes voltear a ver el bosque hacia la ventana. Todos volteen para allá. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí les gusta el bosque? ¿Sí? ¿Les gusta ese paisaje? ¿Sí? Pues ese paisaje no es nada a lo que Dios tiene preparado para sus hijos en la eternidad. Dice el 22:1, Apocalipsis 22:1. ¿Lo quieres buscar en tu Biblia o aquí aparece en la pantalla? Y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo hermoso de esto, del que sigue. Y en medio de la calle de la ciudad, dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para sanidades. O sea, esos árboles nada más te dan sombra, y algunos te llegan a dar un fruto, pero en el cielo todos los árboles dan fruto. El que sigue. Y no habrá ahí más que maldición. El mundo pasajero se fue. Aquí la maldición se acabó. Dice que ya no va a haber más llanto, más dolor, más tristeza, no va a haber más necesidad. Ese mundo eterno es al que Dios quiere llevarte como. Es para lo que el Señor te ha apartado. Y luego dice, y el trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, y sus siervos, dice, le servirán. El que sigue. Y verán su rostro, y su nombre estará ¿en dónde? En sus frentes. Amén. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Así como, sí has leído Apocalipsis, donde dice que el enemigo va a marcar a sus escogidos. ¿Sí? Y vemos que todo el sistema nos lo proyectaban los hermanos, mi hermano Alfredo, mi hermano Sánchez. El sistema está siendo preparado para que llegue a ese punto la vida del ser humano. Pero Dios dice que Él va a marcar desde sus frentes. El enemigo va a venir y te va a poner un chip donde te van a escanear, donde ese chip en un principio te van a decir que no pasa nada, que no es dañino, como hoy te dicen que la curva biométrica no pasa nada, pero pues ya te están metiendo en un padrón en donde tú vas a aparecer, donde solamente con tu voz, solamente con tu nombre vas a aparecer y van a aparecer todos tus datos. Pero eso es pasajero y así es como marca Satanás, pero Dios te va a marcar, dice, ¿cómo? Va a poner su nombre en tu frente. Entonces, joven, esto es un privilegio, que Dios te escoja, que Dios te aparte y que tú puedas vivir en un mundo eterno. El que sigue, si hay otro versículo.
Dice, y no habrá allí. más noche. Y, Tendrá necesidad de la luz, y luego, de lámpara ni de luz, del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. gloria a Dios. Ese es el reino eterno al cual Dios te quiere meter. Es el reino eterno al cual Dios te quiere llevar. Ese es el reino eterno en el cual Dios quiere que tú seas partícipe de eso, este reino eterno. Acuérdate, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿este qué? Permanece para siempre. Entonces dice, porque Dios, el Señor los iluminará y reinará, dice, por los siglos de los siglos. Entonces, todo este paisaje que tú ves, todo lo que puedes disfrutar o disfrutaste en tus juegos y todo eso, no es ni una milésima de lo que vas a disfrutar en el cielo, de lo que vas a disfrutar en la eternidad. Entonces, hermano, una vez más te traemos, yo sé que a lo mejor ya te aburrimos, pero tienes que razonar, tienes que pensar y tienes que reflexionar. Amén. Eres joven y es el tiempo preciso en el cual tú tienes que empezar a construir esa eternidad. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí culmino. Tenemos más cosas que decir.